Saludos y bienvenidos a la clase Historia de la Iglesia Cristiana. Me alegra que están aquí otra vez. En todas las clases o las lecciones que están mirando aquí de video, estamos hablando más o menos principalmente de personas que Dios ha usado. Y principalmente vamos mostrando cómo Dios usó personas claves en la historia para avanzar el reino, para mantener la iglesia cristiana en esta temporada. Esta vez yo tengo aquí conmigo un mapa para ayudarnos a ver un poco más de lo que está pasando. Este brillante marca más o menos el inicio de la iglesia cristiana. Aquí está el mar Mediterráneo, el mar, y aquí está más o menos Israel y la ciudad de Jerusalén. Y la iglesia cristiana se ha crecido por este lado. Aquí está Roma en este azul. Y ahí hasta allá fue Pablo en sus viajes misioneros aquí en esta parte del mar. También vemos que en esta temporada la fe cristiana se ha expandido a este lado, al oriente o al este también. En el video, hace dos videos anterior, hablamos del cisma de la iglesia cristiana. Entonces, todo el imperio de Roma estaba en toda esta de Europa, pasando por acá y cruzando hasta allá. Esta línea aquí marca más o menos la línea de división en la cisma del oeste y del oriente. Entonces, en este lado tenemos de Europa, del oeste, y en este lado se ve lo que hemos referido como el oriente. Entonces, hoy hemos llegado al fin del siglo 1000, al fin del siglo 1000. Antes hablábamos de uno de mis favoritos, Anselmo, ¿verdad? Quien murió en el año 1100. Estamos en estos años más o menos todavía. Vamos a hablar no tanto de una persona, sino de unos eventos consecutivos. Y los eventos son las cruzadas. Las cruzadas. Las cruzadas empezaron como una respuesta a lo agresivo de los musulmanes, pero respondieron con agresión. Lo que estaba pasando es que los musulmanes empezaron aquí en este lado y empezaron a crecer y mover a este lado. Habían cruzado aquí por la parte norte de África y en esta temporada habían saqueado la ciudad de Jerusalén. Y lo que pasó más o menos es que los cristianos, el Papa acá en Europa, en Francia en este tiempo, escuchó de que su ciudad santa de Jerusalén se había tomado por los musulmanes. Entonces, por su deseo de recoger o reganar, tal vez más tímido, decir, librar Jerusalén de los turcos, los musulmanes, su deseo de decir que queremos librarlo fue también un poco elevado a decir que queremos conquistarlo de nuevo. Entonces, él dio un gran sermón, un gran mensaje en el concilio de Clermont. Este papa se llamaba el Papa Urbano II. El Papa Urbano II. Y vemos en su mensaje allá, el Papa Urbano II, diciendo, por este motivo yo, o más bien el Señor, ve cómo se relaciona exactamente con el Señor Dios. Yo, o más bien el Señor, les suplico como heraldos de Cristo que publiquen esto en todas partes
y persuadir a todas las personas de cualquier rango, soldado de infantería y caballero, pobres y ricos, para que lleven ayuda rápidamente a los cristianos y destruyan a ese vil. Está hablando de una forma fuerte, no simplemente de librar a Jerusalén, sino también destruir a lo malo, a lo vil. Que destruyen a este vil raza de las tierras de nuestros amigos. Entonces su motivo es librar a Jerusalén de estos que lo habían atacado. Digo esto a los que están presentes. Entonces está hablando allá en el concilio, pero también significa también para los que estén ausentes. Además, Cristo lo ordena. Entonces él, hablando como papa, está diciendo primeramente, yo les digo, o más bien el Señor les dice por medio de mí, el papa. Entonces llega al medio de su mensaje y les dice, yo les digo, y también para clarificar, Cristo lo ordena. Escucha cuán fuerte él está hablando, con el poder espiritual del Papa, llamando a los cristianos desde acá, ir en marcha, ir listos para la guerra a Jerusalén, para, como dice, destruir a los viles, a destruir a los musulmanes que estaban allá. Cristo lo ordena. Todos los que mueran, escuche, todos los que mueran en el camino, ya sea por tierra o por mar, o en batalla contra los paganos, tendrán la remisión inmediata de los pecados. Imagínese el poder de lo que el Papa está diciendo, dando remisión de los pecados a los que van a la lucha para el primer cruzada de ir de Europa a Medio Oriente para librar a Jerusalén. Tendrán la remisión inmediata de los pecados. Esto se lo concedo mediante el poder de Dios con el que estoy investido. Wow. Entonces, esto marca un tiempo en la historia de la iglesia muy difícil. Al principio presenta que sus motivos son para salvar, guardar tierra santa de Jerusalén y tierra santa donde inició la iglesia cristiana. Pero lo está diciendo de cómo que viene directamente de Dios este Papa. Entonces vemos en el año 1090, 1100, la primera cruzada saliendo a la guerra. El Papa Urbano nunca vivió para ver la conquista de Jerusalén, pero esto simplemente fue la primera cruzada de todos. Habían unos 5 o 6 cruzadas cruzando 200 años de guerra y de lucha, saliendo de aquí por acá. En fin, los musulmanes más o menos perseveraron a esta tierra, no lo regresaron a los cruzadores. Entonces los cruzadores murieron muchos y dieron a los musulmanes y la gente del Medio Oriente, le dieron la imagen de que los de Europa son de mucha sangre, son muy violentos y vienen simplemente para matar y robar. Entonces fue un tiempo muy difícil en la historia de la iglesia cristiana. La idea sería de que los cristianos van en fuerza para predicar la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios convierta a las personas en el nombre de Cristo,
por el poder de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Pero las cruzadas eran más por la espada, más por fuerza, más por su agresión en estas temporadas. Entonces es un tiempo muy difícil en la historia de la iglesia cristiana, un tiempo que es un poco difícil entre los dos. Entonces, ¿cuáles eran los beneficios de las cruzadas? Hay algo que salió. Lo triste es que no podemos decir que el beneficio fue de las misiones y el avance de la iglesia cristiana. Los beneficios son diferentes. Uno de los beneficios eran una expansión cultural. Entonces, ¿qué tipo de avance es esto? Un beneficio de vocabulario, de idiomas, el intercambio de personas de acá hasta allá. Resultó en un crecimiento de entendimiento de idiomas, de lenguajes y de vocabulario. En este tiempo vemos algo del vocabulario y idiomas llegando a ser más refinados en esta temporada. También vemos un intercambio o expansión cultural de especias. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en esta zona había más especias disponibles y cuando vinieron, hicieron sus conquistas y sus guerras, sus luchas, llevaron de nuevo aquí a Europa estas especias. Y esto está muy significante en esta temporada, pero será aún más importante en el futuro porque despierta también otra expansión. Despierta también el deseo de intercambio comercial. Entonces, abre avenidas comerciales entre las naciones de Europa con los de aquí en el norte de África y aún más a los del oriente. También en esta temporada otro beneficio tal vez más secular fue que muchas de las naciones aquí de Europa ganaron más esfuerzo de militar, aprendieron más cómo defenderse, habían invenciones, el desarrollo el desarrollo de lo mecánico en la guerra. Entonces hubo unos avances tecnológicos, no tecnológicos de computadoras, sino tecnológicamente primitiva para la guerra y los avances en este tiempo. Cosas culturales, cosas militares y también resultó una expansión de educación. Y esto tal vez es lo más importante de las cruzadas, en mi opinión, porque cuando ellos bajaron de Europa, entraron en esta zona, lo que estaba pasando es que estaban descubriendo bibliotecas antiguas llenos de literatura griega, los filósofos antiguos, encontrando muchas cosas, mucha información desde Constantinopla, de Jerusalén, en toda la zona estaban encontrando estos documentos de educación. Y cuando lo conquistaron y lo llevaron de nuevo a Europa, abrieron universidades y escuelas en donde podían estudiar. Ya pronto en los otros videos vamos a ver la influencia de los filósofos griegos en la teología cristiana que resulta saliendo de las cruzadas. Entonces es una temporada fea en la historia de la iglesia, pero también hay beneficios que en el futuro podemos aprovechar o que la iglesia aprovecha para volver a un camino más sano. Porque las avenidas de intercambio, las avenidas comerciales, también resultan en caminos y avenidas para misiones y expansión de la iglesia de una forma más sana en el futuro.
Entonces, beneficios de la cruzada, unas expansiones culturales como idiomas, vocabulario, especias y los caminos de comercial que abrieron. Otro fue la expansión de la educación. El intercambio de literatura en este tiempo ayudó mucho a la gente que estaban en este área de Europa para aprender más, para que ayudó en la formación de la iglesia y la cultura del oeste. Entonces, para concluir rápidamente, unos efectos negativos. Uno es la enfermedad. Tanta viaje, visitando otros lugares, lo que llevaron consigo fue muchas veces enfermedades. Entonces, estas enfermedades afectaron a la gente de Europa porque encontraron pues, enfermedades diferentes. Y no sé si es beneficio o negativo, pero de una forma negativa voy a decir que aumentaba mucho la riqueza de la Iglesia Católica romano. La Iglesia Católica romano aumentaba mucho sus riquezas. ¿Y por qué digo que esto es algo negativo? Porque lo usaron para como no lo usaron para el beneficio de la iglesia, sino que lo usaron como para establecer su posición de poder como iglesia católica. Y esto es muy importante, porque cuando llegamos a la temporada de la Reformación, vamos a ver que la Iglesia Católica Romana está en una posición de mucho poder y mucha riqueza. Y esta riqueza empezó en esta temporada de ir aquí al Medio Oriente a tener victorias y sacando de ellos unas riquezas para volver y llevar de nuevo aquí a esta área de Europa. Bueno, no quise darle una lista de cruzadas. Habían como 5 o 6, varias, cada lista un poco diferente. Pero quería introducirles a una temporada del 1100 hasta 1300. 200 años de avance, ataque, fuerza de la iglesia cristiana para librar una tierra santa, lo cual empezó tal vez con motivos puros, pero rápidamente se volvió a ser motivado por poder, por riqueza y por la conquista de tierra, y lo cual resultó con unos beneficios y unas dificultades que todavía existen hasta hoy entre unas naciones de esta parte del mundo. Bueno, de aquí en adelante vamos a hablar más acerca de los beneficios y también cuando llegamos, si es necesario, vamos a reflejarnos en los negativos en el futuro. Pues gracias por escuchar. Nos vemos pronto en otra lección de la historia de la iglesia cristiana. Bendiciones.